la verdad que es un honor estar aquí y, como dijo el magnífico señor rector, desde hoy formar parte de una forma u otra, aunque de corazón soy parte de esta familia de APEC. Gracias por estar aquí todos ustedes. Saludo pues la presencia de mis compañeros de mesa, el honorable señor Mariano Germán, doctor Germán, quien es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, pues también saludo a la presencia de otros magistrados de esa alta corte. Honorable señor Radamés Mejía, rector de esta universidad queridísima APEC. Distinguido señor Roberto Rodríguez, presidente de la Junta de Directores de UNAPEC. Distinguido señor Franklin Origuina Che, amigo y presidente de APEC. Distinguido doctor Alejandro Moscoso Segarra, decano de Derecho de esta Universidad APEC. Distinguido amigo y doctor César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Autoridades civiles y militares, magistrados de altas cortes aquí presentes, estudiantes, profesores, todo el cuerpo docente, administrativo y funcionarios también de mi despacho de vicepresidencia, amigos de la prensa, amigos y amigas, todos y todas, muy buenas tardes. Tenemos que proteger a la familia. Quizás soy un tanto categórica y directa al iniciar esta ponencia de esta forma, pero es que la sociedad actual, no solo en República Dominicana, ha permitido olvidar la importancia que reviste esa figura de la familia en la concepción misma de la sociedad como ente jurídico y objeto de regulación. No existe la sociedad sin familia. Si los lazos que unen a los individuos con la comunidad se inician por esos lazos familiares o de parentesco, entonces la existencia de esa primera relación del individuo en sociedad debe ser protegida y regulada por la legislación. Y si la ley fue concebida para regular la vida del ser humano en sociedad, entonces no es más lógico que se inicie por la familia. Esto así porque la familia constituye el espacio más importante para la reproducción social. Es allí donde se forjan las personas que conforman la sociedad en la que vivimos. Es en la familia donde debe gestarse ese modelo de sociedad que deseamos tener, con el apoyo firme del Estado y el respaldo decidido de la comunidad. La importancia de que nos planteemos la naturaleza jurídica de la familia estriba, pues diría yo, que en dos situaciones bien claras. La primera es una realidad social. La degradación actual, la falta de valores éticos y morales, el auge de la delincuencia, los embarazos en adolescentes, la paternidad irresponsable, entre otras situaciones, pues provienen desde la degradación de la familia. La segunda es una realidad jurídica. Las distintas relaciones que surgen en el ámbito familiar en el siglo XXI ya no pueden seguir siendo reguladas por un código napoleónico del siglo XIX. Se requiere, con carácter de urgencia, actualizar los marcos jurídicos a las realidades de la actualidad. Para esta ponencia, y dado el auditorio, pues me voy a concentrar en la segunda realidad, la jurídica. Ustedes bien saben que hemos defendido la aprobación de un código de familia para la República Dominicana. Y aquí se encuentran presentes pues mis distinguidos compañeros de esa comisión redactora del Código de Familia para la República Dominicana. Y es una posición que aún sostenemos, a pesar de que hayamos tenido que pues postergar
su conocimiento de manera temporal. Como vimos, al someter la pieza legal que está gestándose desde el año 2004, pues se suscitaron comentarios, opiniones y posiciones diversas que deben de ser reevaluadas. Así lo entendemos todos los miembros de la comisión, por la importancia que reviste justamente este tema de regulación de familia y su incidencia en la vida personal de cada uno de nosotros. Pero al final debemos de tener bien claro y muy en cuenta que nuestra sociedad será lo que sean nuestras familias. Y tendremos las familias que promovamos y que protejamos jurídica y socialmente. Debo indicar que la discusión de la necesidad de una regulación jurídica para la familia y el trato independiente del derecho familiar como rama del derecho no ha sido fruto de un capricho de esta comisión que se designó para ello en el año 2004. Ha sido pues el fruto de un sinnúmero de actividades, seminarios, discusiones, consultas, informes, análisis a nivel nacional e internacional y demás que fueron realizados durante los últimos 10 años para llegar a un consenso sobre cómo regular la familia para una sociedad mejor, para esa sociedad que todos queremos y añoramos. Y aquí vienen pues las dos grandes preguntas que tenemos que tener presentes siempre. Sobre todo que quiero dejar en ustedes, los colegas más jóvenes y en los estudiantes. ¿Qué es la familia? ¿Y qué tipo de familia queremos para la sociedad que queremos? Para Fernández de Riesco, autor argentino, que ha escrito mucho sobre este tema de familia, la familia es una estructura, cito, una estructura de papeles y relaciones basada en los lazos de sangre, consanguinidad, y de matrimonio, afinidad, que liga a los hombres, a las mujeres y a los niños dentro de una unidad organizada. Pero además, yo quiero insistir y que ustedes siempre recuerden que la familia como institución social y jurídica ha sido el sostén de las culturas y las civilizaciones a lo largo de todos los siglos de existencia de la sociedad. Es desde la antigüedad hasta nuestros días la entidad que cumple con múltiples funciones y roles que incluyen la reproducción, el brindar seguridad a sus miembros, la formación en valores, el sustento económico y la socialización. Como ha dicho Salvador Minuchin, la familia debe ser entendida, cito, como una clase especial de sistema, con estructuras, pautas y propiedades que organizan la estabilidad y el cambio. También podemos ver a la familia como pequeñas sociedades vinculadas por los lazos afectivos, expectativas, procesos compartidos, sentimientos y experiencias vividas, lo que crea una cultura familiar que hemos estado perdiendo en esta era de la sociedad y de la información y el conocimiento. Y es una cultura justamente familiar que está permeada por ese entorno familiar y que a su vez también influye en el ámbito en que se desarrolla. Es por ello que el fenómeno de las nuevas familias, desde el punto de vista sociológico y de las ciencias políticas y jurídicas, incluye también pues las estructuras, culturas y formas de comportamiento personal y social que se gestan al amparo de situaciones que afectan a las familias. Situaciones estas como la marginalidad, la pobreza, las condiciones de vulnerabilidad, tales como violencia, delincuencia, la discapacidad, entre otras. Mis queridos amigos y amigas, queridos colegas, todas estas realidades representan un gran reto tanto para las mismas familias
como para la sociedad y el Estado. A pesar de los cambios y transformaciones a lo largo de la historia, el ámbito familiar sigue constituyendo el espacio idóneo para el bienestar de los seres humanos. En nuestro país, la familia, en las últimas décadas, ha sufrido cambios demográficos y socioeconómicos que han transformado su estructura. Por ejemplo, ha disminuido la tasa de fecundidad a nivel nacional, de 7.5 hijos por mujer que teníamos en el año 1960, yo no había nacido. Hemos llegado a 2.5 hijos por mujer en el año 2012. Asimismo, han ocurrido cambios significativos en lo referente a la figura representante de las familias. La base de datos del Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN, que estamos coordinando desde la Vicepresidencia como institución que categoriza a las personas en situación de vulnerabilidad para poder tener acceso a los programas de protección y de transferencia monetaria condicionada que llevamos a cabo desde el gobierno. Pues esta base de datos representa que un 38.7% de los hogares tiene una mujer como jefa de hogar. Esto es un cambio pues relevante de la pérdida de la figura paterna del hombre, con sus consecuencias para los hijos e hijas y para la mujer, que se ve entonces precisada a trabajar en exceso para poder asumir la carga económica del hogar, muchas veces en situaciones de vulnerabilidad y de desprotección. De igual forma, encuestas recientes refieren que un 41.7% de familias, de parejas, viven en unión libre o consensual. Asimismo, pues que el estado conyugal de casado legalmente pasó de 17% en el 2002 a 14.8% en el 2007 y continúa disminuyendo, con la agravante de que casi un 50% de esos matrimonios termina en divorcio. La realidad es que muchas familias dominicanas están afectadas de fenómenos como son la pobreza extrema, la violencia y otros hechos que las hacen aún más vulnerables, como es el caso del embarazo en las adolescentes, que han visto ustedes recientemente pues también la publicación sobre el gasto que eso implica para el Estado. Y este embarazo en adolescente afecta a 1 de cada 5 adolescentes entre 10 y 19 años de edad. Y cómo no referirnos a la grave violencia contra la mujer e intrafamiliar, que ya tan solo en lo que va de año pues ha cegado la vida de 45 mujeres, destruyendo 45 familias. Imagínense ustedes con este panorama pues cuál es la situación familiar que tenemos y cómo esto incide en la sociedad en que estamos viviendo actualmente. Es evidente que estas realidades pues requieren entonces la adecuación jurídica necesaria y pertinente que asegure la protección de las personas en el ámbito de esas realidades en que viven, si queremos garantizar principios universales de derechos humanos como son la igualdad y la no discriminación. Frente a esa situación debemos de dar respuestas, no solo desde el ámbito jurídico y judicial, sino también a través de políticas públicas que estén dirigidas específicamente a la protección y la promoción de la familia y, consecuentemente, de la sociedad en que queremos vivir, así como los valores, esos valores que nos identifican y sustentan nuestro accionar colectivo. Entonces, ¿por qué necesitamos un ordenamiento jurídico para la familia? El objetivo de la regulación jurídica a la familia parte de la idea de robustecer su estabilidad y su bienestar, su vida moral, religiosa y cultural. La familia debe recibir del Estado la más amplia protección posible. Pero, ¿qué encontramos en ese debate de la naturaleza jurídica del concepto de familia?
Por un lado, el debate de la naturaleza jurídica de la familia plantea la discusión de a qué rama del derecho pertenece el derecho familiar o si es una rama independiente. Dice el doctor Huitrón Fuentevilla que, cito, la naturaleza jurídica del derecho familiar es la de constituir un tercer género, al lado del público y privado, no como derecho social, tampoco como civil, sino como una nueva rama jurídica, con principios y objeto de estudio propios, que hoy rebasa las instituciones tradicionales y va más allá de los límites que desde la época de los romanos se le ha marcado al incluirlo en el derecho privado y en el derecho civil. De su parte, el doctor Iván Grullón, hoy rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi alma mater, pues considera que el derecho de familia es una rama del derecho, el proceso de independizarse del derecho civil, pues este último se estructura sobre la base de la persona individual y se estima que las relaciones de familia no pueden quedarse regidas solo por criterios vinculados al interés individual y a la autonomía de la voluntad. Para justificar esta concepción, el profesor Huitrón Fuentevilla pues aporta lo siguiente: el derecho de familia tiene una naturaleza jurídica distinta al derecho civil, fundamentalmente porque no se le aplican las teorías en que se apoya el derecho civil, como son la autonomía de la voluntad, la de la exteriorización de la voluntad, la de la representación del mandato, del poder, la de las modalidades del acto jurídico. No se le aplican tampoco las de la renuncia de derechos privados, la de la enajenación, cesión, comercialización, venta, compra, etc. De todas estas de derechos privados. Otros autores como Roberto Franco Suárez, en su obra Derecho de Familia, plantean que el derecho de familia es una rama del derecho público independiente del derecho civil, en el entendido de que a las normas del derecho familiar suele considerárseles como imperativas, de observancia ineludible para aquellos a quienes afecta. Es decir, fíjense ustedes que es que las normas del derecho familiar no son fruto exclusivo de la voluntad de las partes. Otros autores más tradicionales, como Planiol y Ripper, a quien todos hemos leído, plantean que la familia desempeña un papel tan trascendental de la vida en sociedad que el Estado no puede desentenderse de ella. De su parte, Osvaldo Álvarez Torres e Isnel Martínez Montenegro, en un ensayo titulado El derecho familiar, derecho social o derecho privado, sostienen que, cito, si bien es cierto que el derecho sustantivo de familia tiene una parte de derecho privado, que es el derecho patrimonial de familia y sus normas sustantivas familiares, se refieren a esa parte, pues prevalece al interés público, el interés social sobre el personal. En fin, la doctrina está de acuerdo en la naturaleza jurídica de la familia, su disgregación del derecho civil como rama independiente del derecho público y la importancia de regular sus interacciones. Cuando Antonio Sicú, en su obra Diritto di Famiglia, comenzó el movimiento creador de ese derecho familiar a inicios del siglo XX, todavía no se preveía una destrucción del núcleo familiar, como la que estamos viviendo ahora. No podíamos medir entonces las consecuencias que tendría este fenómeno sobre la sociedad actual. Hoy, gracias a obras como la de Roberto de Ruggiero, Guillermo Cabanelas, el profesor Huitrón, Roberto Suárez Franco, Elía Bel Torrado, entre otros, que se sumaron a Antonio Sicú, hoy se está cerrando ese debate de la naturaleza jurídica del derecho familiar, la cual se ve más clara.
El camino hacia considerar a la familia como objeto de una regulación específica no ha sido fácil. Como ven ustedes, desde el momento en que SICU tomó la palabra en la Real Universidad de Macerata para plantear que la naturaleza jurídica del derecho familiar era independiente del derecho civil, ha transcurrido mucho tiempo. Elena Laurova y Joan Marçal de la Universidad de Barcelona han escrito pues justamente sobre este discurso de SICU, que evidentemente fue el resultado de una situación histórica y política muy particular. Ambos autores llaman la atención sobre los riesgos que plantea la privatización del matrimonio. Una de las razones que nos llevan a valorar y defender la importancia de la regulación de la familia como institución jurídica. Otro autor, Jorge Mario Magallón Ibarra, nos dice: no hay duda que la familia vive un derecho propio suyo, que en derredor de esa entidad social se agrupan una porción de derechos de que la familia es sujeto o que ejecutan los miembros en cuanto tales. Por encima de estas relaciones flota su norma propia y su regla, de la que aquellos derechos no son más que emanación o manifestación. En fin, todos estos argumentos doctrinales me parecen suficientes para afirmar que la familia como figura jurídica está necesitada de un marco legal para su protección y promoción, con el único objetivo de preservarla como núcleo de la sociedad y forjadora de hombres y mujeres de bien. Por eso tengo que felicitar la oportuna iniciativa de las autoridades de esta prestigiosa y queridísima universidad, APEC, de iniciar una maestría en Derecho Familiar que aporte a este enfoque con ciudadanos bien formados sobre este tema tan fundamental para la vida en sociedad, para la sociedad que queremos y para la familia que tenemos que ser. Bajo la égida de su decano de la Escuela de Derecho, nuestro querido amigo el magistrado Alejandro Moscoso Segarra, miembro también de la comisión redactora, estoy segura que entregarán ustedes, mi querido rector, a la sociedad profesionales que se convertirán en los soldados protectores y promotores de las familias que queremos lograr para la sociedad en la que queremos vivir. Amigos y amigas, estamos ante la exigencia de una atención oportuna frente a situaciones que atentan contra la estabilidad familiar. Necesitamos la integración y la reinserción sociofamiliar para los casos de familias afectadas por situaciones de vulnerabilidad o riesgo social. Necesitamos proteger el interés superior de nuestros niños, niñas y adolescentes, que mañana serán los hombres y mujeres que conformarán nuestra sociedad, una sociedad pacífica, segura, basada en derechos, como la que queremos formar. Necesitamos proteger y promover los derechos y deberes de nuestros hombres y mujeres. Igualmente, cada vez es más necesario fortalecer los programas de atención a familias en pobreza, como lo es Progresando con Solidaridad, para promover el desarrollo integral a través del logro de metas en identificación, salud integral, educación, formación humana y conciencia ciudadanas, capacitación, seguridad alimentaria y generación de ingresos, vivienda digna y recreación y expresión artística. De lo que se trata es de un enfoque de derechos humanos y del respeto a la dignidad de las personas viviendo en familias, que se hagan realidad en la aplicación de la ley y de la justicia. Decía Sófocles, y a mí me encanta citarlo, y cuando hablo de este tema de familia, que el que es bueno en familia también es buen ciudadano. Y aquí somos muchos ejemplos de eso. Todos y todas tenemos un reto
con promover y con apoyar la institución familiar como cimiento de la construcción de ciudadanos y ciudadanas responsables, que hagan realidad el sueño de una sociedad cimentada en los valores de la justicia, el desarrollo y la paz. Que Dios bendiga la familia dominicana y la familia de cada uno de nosotros. Gracias.